Si te cuesta trabajo diferenciar las tomas de liquidez de los verdaderos rompimientos o cambio de estructura, quédate en este video que te voy a dar las claves para que puedas identificarlos y diferenciarlos. Traders, bienvenidos a un nuevo video. En este video quiero hablar de un tema que la verdad es que me han estado preguntando mucho por redes sociales, los comentarios en mis videos, Telegram, en donde me preguntan cosas como no saben qué liquidez tomar en cuenta a la hora de encontrar un trade, no saben si es un rompimiento, no saben si es una liquidez. Entonces en este video la verdad es que hice una recopilación de los puntos más importantes que yo tomo en cuenta a la hora de considerar una toma de liquidez o un rompimiento. Muy bien, para este video me voy a estar apoyando de este documento en donde tengo todos los puntos que quiero tocar, además de ejemplos claves y precisos para que ustedes puedan entender mejor de lo que estoy hablando. Lo primero de lo que quiero hablar es de los principios de los rompimientos y de la toma de liquidez. Para el tema de rompimientos, quiero dejar claro que todo lo que tiene que ver como MSS o Market Structure Shift, BOSS o el famoso Break of Structure o Change of Character son conceptos que yo englobo dentro de rompimientos, ya sea para una continuación, para un cambio de estructura y demás, todo lo englobo dentro de rompimientos. Para mí no tiene tanto sentido quebrarme la cabeza en diferenciar qué de todo esto es el rompimiento, entonces todo lo englobo dentro del mismo concepto. Ahora, hablando del tema de liquidez como tal, quiero hablar sobre en dónde hay liquidez. Esto es algo que ya he dicho en diferentes videos, pero quiero retomarlo aquí cuando me preguntan cómo sé en qué momento el precio me va a tomar liquidez y cuál. La realidad es que, como ya lo he dicho anteriormente, arriba de cada alto en una estructura alcista y de cada bajo, digo también en una estructura bajista, hay liquidez. En absolutamente todos los altos y todos los bajos. ¿Cómo saber en qué momento el precio va a tomar liquidez y en dónde? La realidad es que no hay forma precisa de poderse anticipar a eso, pero sí reaccionar de manera correcta a una toma de liquidez. Cuando el precio está haciendo una estructura alcista, yo no sé en qué momento va a tomar liquidez. Lo que sí es que tengo una estrategia para poder sumarme al movimiento en cuanto el precio toma liquidez. Entonces, a lo que voy con todo esto es que primero sucede la toma de liquidez y luego nosotros nos sumamos al movimiento. Si tú quieres tratar de anticiparlas, créeme que vas a tener muchos dolores de cabeza. Muy bien, entonces, habiendo dicho esto, vamos al siguiente punto clave para poder interpretar bien la liquidez y los rompimientos, y es la estructura de mercado. El primer punto clave que quiero tocar aquí es dejar que el precio te diga cuáles son las tomas de liquidez y cuáles son los rompimientos relevantes. Tiene mucho que ver con lo que les acabo de decir, y es que nosotros no nos anticipamos a estos movimientos, sino que reaccionamos a ellos. Vamos a ver un ejemplo que tengo por aquí. Miren, y es que es muy fácil. Nosotros aquí tenemos una estructura bajista y tenemos en este punto lo que puede ser un rompimiento o una toma de liquidez, pero no vamos a saber hasta que el precio reaccione a este punto. Si el precio pues lo rompiera con fuerza y luego tuviéramos una continuación de la estructura, pues podríamos confirmar que fue un rompimiento. En este caso, como el precio tocó este punto alto y luego tuvo una reacción contraria, pues bueno, en el momento en el que el precio tiene esta reacción es que nosotros podemos comprobar que es un punto clave de liquidez. Yo por eso nunca entro en los puntos más altos como aquí o más arriba, sino en el momento en el que el precio me confirmó después con una reacción fuerte que esto es una toma de liquidez. A lo mejor aquí podemos dibujar un Fair Value Gap y por este punto de aquí buscar ventas de la continuación. Entonces a esto me refiero cuando digo que hay que dejar que la misma estructura nos indique si tomó liquidez o hizo un rompimiento. En resumen, no podremos saberlo hasta después que sucede. Siguiente punto. En una estructura, ya sea alcista o bajista, asume que cualquier rompimiento contrario a esa estructura es una toma de liquidez. ¿A qué me refiero con esto? Vamos a ver un ejemplo. Miren, aquí tenemos una estructura claramente bajista y aquí tenemos un punto alto que el precio nos hizo. Luego el precio estaba rompiendo este punto alto, pero como está el rompimiento en contra del movimiento general o de la estructura del precio, yo lo primero que voy a hacer es asumir o suponer que esto es una toma de liquidez. Y vean, tal cual así fue, el precio tomó liquidez y continuó el movimiento de la estructura general, que en este caso es bajista. Aquí estamos en libra dólar en 5 minutos. A lo largo de este video vamos a estar viendo ejemplos en diferentes pares y en diferentes temporalidades para que vean que estos patrones se repiten sin importar en qué par y en qué temporalidad estemos, ya que el mercado es fractal. Muy bien, vámonos a otro ejemplo.
de lo mismo, en donde también en este caso en euro dólar en una hora tenemos una estructura bajista en donde el precio nos hace un retroceso y luego lo que parece ser que es un rompimiento. Pero ¿qué pasa? El rompimiento es contrario a la estructura bajista que tenemos. Entonces lo primero que vamos a hacer es asumir que esto es una toma de liquidez. Muy bien, entonces creo que este punto ya quedó claro. Lo siguiente, lo que quiero hablar, que veo que es un error que cometen muchos traders y tiene que ver con las falsas expectativas que vemos en redes sociales acerca del trading. Tiene que ver con no vender en los puntos más altos y no comprar en los puntos más bajos. Aquí traigo ejemplos de esto, en donde nosotros estamos acostumbrados a ver en Instagram o en YouTube o en grupos de Telegram, donde hay traders que dicen que son capaces de operar estos supuestos rompimientos para buscar ventas en los puntos más altos, cuando ni siquiera tenemos una estructura bajista confirmada. Uno de los pilares de mi trading y que siempre promuevo en todos lados es operar a favor de la estructura. Y si tomamos en consideración lo que dije en el punto anterior, que tenemos que suponer en un principio que cualquier rompimiento contrario a la estructura general, que en este caso es en euro dólar en 4 horas, no es un rompimiento sino una toma de liquidez. Entonces aquí podemos ver a lo mejor hasta un buen setup con un rompimiento, un retroceso al OTI de Fibonacci, y podríamos creer que es lógico buscar esta continuación del movimiento bajista que apenas inicia. Pero lo que pasa cuando operamos en contra de la estructura y queremos vender en los puntos más altos es esto de aquí. ¿Qué pasó? Pues que nosotros debimos asumir que esto no era un rompimiento, sino una toma de liquidez. ¿Ya vieron lo que pasó? Esto es lo que yo creo que les pasa a muchos, estoy seguro que a muchos de ustedes les ha pasado esto, que creen que realmente el precio está rompiendo, pero no, fue una toma de liquidez. ¿Cuál fue el indicio principal que me puede confirmar esto? Pues que la estructura aquí es alcista y que cualquier rompimiento contrario vamos a asumir de primera instancia que es una toma de liquidez, no un cambio de estructura. Esto es muy importante que lo anoten por ahí. Pero, ¿qué hubiera pasado si en vez de entrar en el primer rompimiento hubiéramos esperado tener una estructura confirmada? Miren, aquí tenemos el primer trade que fue stop loss, luego el precio nos confirma una nueva estructura bajista ya con rompimientos claros y más de un rompimiento, esto es muy importante, aquí ahora sí tenemos una toma de liquidez, tenemos un rompimiento que se da hasta acá y aquí sí vale la pena tirar el Fibonacci de este alto a este bajo y miren, si hubiéramos entrado en el OTI hubiéramos tenido un buen trade, pero ya vieron como en este caso la venta se da aquí abajo y no hasta acá arriba. Esto es algo que yo promuevo mucho en mis redes sociales y en todos lados y es opera a favor de la estructura. Si el precio está haciendo una toma de liquidez para cambiar de estructura, el mismo precio con nuevos impulsos y retrocesos en una estructura distinta te lo va a decir. Por eso es importante esperar a que la nueva estructura se confirme para poder pensar en buscar ventas en lugar de compras. Vámonos al caso contrario, no compres en los puntos más bajos y es lo mismo. Estamos acostumbrados a ver en Instagram este tipo de operaciones, en donde los gurús de trading se jactan de poder capitalizar este tipo de cambios de estructura y poder comprar en los puntos más bajos. Lo peor es que se creen lo suficientemente inteligentes como para decir, ok, aquí ya tuve un supuesto rompimiento y aquí tengo una toma de liquidez, entonces voy a poner mi orden un poquito más abajo, a lo mejor por aquí dibujan un order block para comprar. Pero ¿qué es lo que pasa? Que estamos en una estructura todavía bajista. ¿Ya vieron cómo si hubiéramos puesto una orden ahí, el precio nos hubiera sacado en stop loss? Sí se dio el movimiento real, pero el cambio de estructura todavía no estaba confirmado. Y yo sé que ahora se preguntarán, bueno, ya me dijo Mr. Pepe Pips, ¿qué es lo que no es un rompimiento y cuáles son los errores? Pero ahora, ¿cuáles son las confirmaciones que me indican que ya hubo un cambio de estructura? Bueno, yo uso un concepto muy básico que lo comparto en todos lados y lo llamo simplemente doble rompimiento. ¿A qué me refiero con esto? Y es muy sencillo, que para yo confirmar un cambio de estructura, no me espero un rompimiento, porque ya les dije, un rompimiento en contra de la estructura me va a hacer asumir de primera instancia que esto es una toma de liquidez. ¿En qué momento sí confirmo el cambio de estructura? Cuando el precio me hace un retroceso, aquí no entro, porque fácilmente el precio puede continuar de este punto de liquidez. Pero si el precio me vuelve a romper y me hace un doble rompimiento, en el segundo retroceso, aquí sí ya puedo pensar en vender. Porque dos rompimientos hacia una nueva dirección, para mí son confirmación suficiente para empezar a considerar ya un cambio de estructura. Ahora, el doble rompimiento se puede dar así, rompiendo dos veces hacia una nueva dirección o teniendo dos bajos protegidos, que el precio rompa con un mismo impulso. Y esto sí sucede, que de repente tenemos un nuevo impulso demasiado fuerte que nos rompe dos o hasta tres bajos protegidos y en el siguiente retroceso sí se podría buscar ventas. Entonces el doble rompimiento se puede dar de dos maneras, simplemente con dos nuevos impulsos hacia una nueva dirección
o un impulso lo suficientemente grande que nos rompa, en este caso, dos bajos protegidos. Si vamos ahora a buscar compras, es exactamente igual. Un rompimiento no es suficiente, pero un segundo sí que lo es. Entonces nosotros vamos a confirmar un rompimiento, dos rompimientos, y en el segundo retroceso podemos comenzar a considerar compras. Ahora, si no se da así, pues bueno, a lo mejor aquí tenemos un alto protegido, otro alto protegido, y si el precio con un mismo impulso rompe dos altos protegidos, en el siguiente retroceso podríamos comenzar a considerar compras. Aunque aún así, a mí me gusta ver una nueva estructura desarrollarse, buscar la toma de liquidez y la continuación. Yo tengo un curso gratis de trading en donde explico absolutamente todos los conceptos que uso para operar. Por aquí les voy a dejar una tarjeta para que entiendan mucho mejor a qué me refiero con esto que acabo de mencionar. Entonces, aquí tengo unos ejemplos del doble rompimiento basado en los setups que les mostré anteriormente. Aquí tenemos el primer trade que les digo que mucha gente toma en el primer cambio de estructura, y aquí abajo tenemos el que yo hubiera considerado. Y si nos vamos al concepto que les acabo de mencionar de doble rompimiento, aquí podemos ver cómo tenemos un rompimiento, luego tenemos un retroceso aquí que para mí no es suficiente, sino hasta el segundo rompimiento que se da por acá abajo es cuando yo puedo empezar a considerar ventas en el retroceso. En caso de buscar nuevas ventas, y en caso de buscar compras podemos ver exactamente lo mismo, como aquí tenemos un primer rompimiento y aquí un segundo rompimiento para después tener un impulso completamente alcista y ahora sí confirmar el cambio de estructura. En este caso, de acuerdo a la manera en la que yo opero, no hubiera podido encontrar un setup de compra, pero también esto es un buen ejemplo para que se den cuenta que no porque tengan bien marcada la estructura van a poder encontrar compras o ventas en cada impulso o retroceso que el precio dé. En este caso el precio dio más de dos rompimientos, pero ninguno me hizo a lo mejor un movimiento que fuera lo suficientemente bueno para buscar compras. En este caso estamos en el dólar franco suizo en temporalidad de una hora. Entonces este concepto de doble rompimiento para mí es muy importante para que entiendan a lo que me refiero. Muy bien, ahora ya terminamos de ver el tema de doble rompimiento y todo lo que tiene que ver con estructura de mercado. Ahora quiero hablar de también un concepto que es muy importante para definir si el precio está haciendo una toma de liquidez o un rompimiento, y si lo sumamos con todo lo que ya les acabo de explicar es una confirmación mucho más poderosa, y esto es el displacement. ¿A qué me refiero con displacement? Displacement se traduce a fuerza. Entonces lo que nosotros queremos ver para confirmar un rompimiento es que el precio te tome el alto con displacement, con fuerza. Si vemos fuerza, es una confirmación más de que el precio tiene intención de seguir subiendo. Pero ¿qué pasa si en vez de que el precio rompa con fuerza o con displacement, como lo llamamos, el precio se acerca de manera lenta a este alto y apenas te lo roza para después reaccionar con fuerza? Aquí estamos viendo una toma de liquidez con displacement porque el precio tomó este alto y reaccionó hacia la dirección contraria con fuerza. Entonces eso es el displacement, la fuerza con la que el precio rompe o la fuerza con la que el precio rechaza una zona. Si nos regresamos a los ejemplos anteriores, vean aquí cómo hasta abajo tenemos este toma debajo, pero que se da con muy poca fuerza porque el precio deja un mechazo y la rechaza con muchísima fuerza. ¿Ya vieron? Aquí hasta acá abajo. Entonces aquí tenemos una toma de liquidez con displacement. Ahora, esto no es suficiente ni la única confirmación como para empezar a buscar compras. Si sumamos esto a la estructura de mercado, al doble rompimiento, pues bueno, tenemos una confirmación mucho más fuerte. Yo no entraría en este primer retroceso, pero sí esta es una buena confirmación para empezar a considerar un posible cambio de estructura. Ya después el doble rompimiento te lo va a confirmar mucho mejor. Vean también aquí en este punto medio, en donde el precio parece ser que va a romper con fuerza, pero ¡pum!, nos rechaza después este alto del precio con displacement. Entonces esto, aquí yo no considero el segundo rompimiento, sino lo empiezo a considerar hasta este punto de acá, cuando el precio ya lo empieza a romper con más fuerza. Vean ahora este siguiente ejemplo. Vean esta toma de liquidez, cómo el precio aquí tiene un alto y vean cómo el precio lo llega a tomar con una mecha y luego el precio rechaza de manera fuerte. No solo eso, después de este rechace, el precio por acá, en donde tengo señalado el rompimiento, rompe con varias velas, con fuerza, con displacement. Aquí antes el precio por acá y por acá como que quiso romper, pero realmente el rompimiento fuerte y válido para mí se da hasta acá cuando hubo displacement. Entonces también es muy importante que evalúen la intención del precio al momento de llegar con fuerza a un alto o a un bajo protegido.
Y bueno, para confirmar un rompimiento o una toma de liquidez, además de todo lo que les acabo de decir, quiero hablarles de algo muy importante que es la acción del precio, que son prácticamente los patrones de vela que el precio hace en los altos y bajos protegidos. Les repito, para confirmar si el precio a lo mejor está rompiendo con displacement o está tomando liquidez con displacement. Si sumamos la acción del precio a todas las confirmaciones que les acabo de decir, va a ser muchísimo más fácil que sepan cómo identificar un rompimiento o un cambio de estructura de una toma de liquidez. Para eso voy a dejarles aquí abajo en la descripción, les voy a dejar un link para que puedan recibir a su correo esta imagen con los patrones de vela bajista y alcista que usamos para identificar lo que ya les dije, o un cambio de estructura o un rompimiento. La verdad es que pueden usar todo esto. A mí los que más me gusta usar es engulfing, ya sea bullish engulfing o bearish engulfing, que quiere decir prácticamente que tenemos una vela, vean aquí hasta abajo en donde está mi cursor, pongan mucha atención, tenemos una vela número 2 que nos envuelve completamente a la vela anterior. En este caso, pues la vela no solo nos envolvió la vela anterior, sino que nos envolvió como unas 5 velas anteriores. Entonces, si esto lo sumamos a lo que ya les mencioné de una posible toma de liquidez, bueno, pues nos da una mayor confirmación. Por ejemplo, otro patrón que a mí me gusta mucho podría ser el Evening Doji Star o el Morning Doji Star, que es un patrón de 3 velas. Prácticamente está compuesto por una vela de indecisión y una vela engulfing. Pero igual, si podemos encontrar uno de estos patrones, por ejemplo, un patrón bajista en una toma de liquidez de un alto, pues bueno, es una confirmación extra. Vámonos a un ejemplo mucho más gráfico. Vean aquí en donde tengo marcado este punto de liquidez, como tengo un alto y aquí el precio. En este punto alto me hace un patrón de velas bajista, me hace el famoso Evening Star que les mencioné anteriormente. Entonces, si en un punto alto como este tenemos un patrón de velas bajista, bueno, es una confirmación más, además de todo lo que ya les dije para confirmar una toma de liquidez. Y por el lado contrario, si en un bajo protegido tenemos un patrón de velas alcista, pues es una confirmación más para identificar una toma de liquidez. Por ejemplo, aquí abajo igual tenemos este patrón de 3 velas, pero alcista, y lo tenemos en un bajo protegido. Entonces, si le sumamos eso, luego vemos un doble rompimiento y una nueva estructura, pues ya podemos confirmar el verdadero cambio de estructura y así jamás vamos a ser engañados por una toma de liquidez que creímos que fue un rompimiento o un cambio de estructura. Repito, voy a dejarles esta imagen que les acabo de mostrar, se las voy a dejar acá abajo en la descripción en un link en donde si me dejan su correo, pues les va a llegar directamente a su mail esta imagen. Y por último, la conclusión de este video, ¿qué tiene más fuerza? ¿La liquidez o la estructura de mercado? Esto yo creo que es algo que no me canso de decir y siempre lo voy a repetir. Lo más importante es la estructura de mercado. Vean nada más este último ejemplo que les tengo preparado para confirmar esto. Vean aquí cómo venimos en una estructura alcista ya confirmada, en donde el precio nos hace un alto y luego nos hace un rechace de ese alto con lo que podríamos creer que es un patrón bajista de los que les acabo de mencionar. Pero ¿qué pasa? Que venimos en una estructura alcista. Entonces aquí esta toma de liquidez sería incorrecta. ¿Qué pasa después? Tenemos una toma de liquidez. Todo este movimiento de aquí, por ejemplo, aquí estamos en 5 minutos en euro dólar. A lo mejor en 15 minutos esto es un patrón de 3 velas, pero bueno, aquí en 5 minutos se ve así. Y esta sería la toma de liquidez correcta. ¿De acuerdo? Si yo vengo en una estructura alcista y veo una toma de liquidez por la parte de arriba y no sé si hacerle caso a la toma de liquidez o a la estructura, esto sí quiero que lo apunten muy claro, y es que la estructura de mercado siempre va a ser más importante y va a tener más relevancia que las tomas de liquidez. Y bueno, traders, con esto terminamos con este video. Ya tocamos todos los puntos claves que yo considero para poder identificar un rompimiento, un cambio de estructura de una toma de liquidez. La verdad es que a final de cuentas, aunque hayan entendido esto a la perfección, lo que les va a dar esa sensibilidad mayor para poder diferenciar estos conceptos es la experiencia. Entonces, mientras ustedes practiquen más, van a poder dominar mejor todos estos conceptos que les acabo de mencionar. Ya saben que si tienen cualquier duda, aquí abajo en la descripción están los enlaces a mis redes sociales, a mi contacto directo de Telegram, al grupo de Telegram gratuito, que junto con RaptorFX ya somos casi 1000 personas, en donde todos los días compartimos análisis, posibles setups basados en los conceptos que muestro aquí en mi canal. Es completamente gratuito, si quieren vayan a checarlo, y también les voy a dejar lo que ya les mencioné, la imagen de acción del precio, para que la puedan guardar por ahí. Si les gustó este video, por favor no olviden suscribirse, darle like al video, activar a la campana para que YouTube les avise cada que suba nuevo video. Nos estamos viendo pronto. Chao.